Buenas tardes, yo soy el médico Ricardo García Cortés, soy egresado de la Facultad Autónoma de Nuevo León. Actualmente estoy cursando el segundo año en la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Mexicano del Seguro Social. Me invitaron a dar esta plática, la asociación APEC. Vamos a hablar un poquito de diagnóstico, complicaciones, seguimiento y algunos puntos relevantes acerca de los cuidados que tiene que llevar el paciente diabético en su vida diaria. Bueno, vamos a definir primeramente qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un pico o unos niveles excesivos de glucosa en la sangre, principalmente por la mala función de la insulina o porque no existe insulina en el cuerpo. Esto se da principalmente cuando nosotros ingerimos el bolo alimenticio, el alimento. Hay un pico de insulina. La insulina normalmente ayuda a metabolizar o ayuda a agarrar la glucosa, jalarla y meterla a la célula, ya sea del corazón, ya sea del cerebro, de los músculos, para hacer sus funciones normalmente. La diabetes es una mala disfunción, como ya dije, de la insulina, que no permite que esa insulina pueda jalar a la glucosa a las células, y por lo tanto esa acumulación importante de glucosa en las arterias va a causar un daño en los distintos tipos de órganos, principalmente lesiona las arterias prácticamente, y eso va a causar a largo plazo pues todas las complicaciones que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología de la diabetes en México. Se reporta 6.4 millones en el 2012 aproximadamente. Después, 6 años después, se reportan 2.2 millones más de personas con diabetes. Entonces se espera que en el 2030 aproximadamente sean unos 15 millones de personas por la alta natalidad y la inversión de la pirámide poblacional. Normalmente es un poco más frecuente en mujeres por el aspecto de las hormonas de los estrógenos. La visión es, al menos en la encuesta en salud de 2018, es una complicación de las más reportadas, y las entidades con los mayores porcentajes de pacientes con diabetes vamos a tener que son Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Guanajuato, al menos en esta encuesta del 2018. Se espera que a través del tiempo, a través de los años, pues sean más personas diagnosticadas con diabetes debido a las malas costumbres de alimentación, las faltas de apoyo social y la falta de control de prácticamente de los hábitos y de los estilos de vida. Vamos a hablar uno de los temas más importantes o de los puntos más importantes, que son factores de riesgo para desarrollar la diabetes. Estos principalmente son para prevenir, ¿no? Vamos a tener dos principales factores, que son los modificables, los cuales nosotros podemos modificar a través de nuestra vida diaria, y los no modificables, aquellos que pues ya son parte de nosotros desde que nacemos. Vamos a tener que los no modificables son antecedentes familiares o heredofamiliares. Todo mexicano prácticamente tiene por lo menos uno o dos familiares con el diagnóstico de diabetes. El simple hecho de ser latinos o el simplemente hecho de ser mexicanos nos predispone a 2 o 3 veces más el riesgo de desarrollar la diabetes. La edad, a partir de los 40 años, incrementa el doble prácticamente la prevalencia. El peso al nacer, peso muy alto, arriba de los 4 kilos, o muy bajo, abajo de los 2 kilos, puede desarrollar en diversos estudios una alta tasa de diabetes. Madres que tengan diabetes gestacional o que hayan tenido el antecedente de presentar glucosas altas en el embarazo, bueno, también tendrán una mayor incidencia o una mayor predisposición a tener diabetes en un futuro. ¿Cuáles son los factores modificables? Son aquellos que nosotros podemos cambiar: la alimentación de todos los días, la actividad física o el ejercicio físico que hagamos, ya sea en el trabajo o que le dediquemos prácticamente a hacer deporte o a hacer algún ejercicio. Ya vamos a hablar más adelante sobre cuáles son las diferencias. El sobrepeso y la obesidad, sabemos que somos el primer lugar del mundo en obesidad y el segundo lugar del mundo en obesidad infantil, por lo cual prácticamente 1 de cada 3 pacientes que tenemos va a ser, uno cada 3 pacientes o 3 personas va a ser diabético. El estrés también se ha visto que personas con mayor estrés tienden a cuidarse menos, tienden a desarrollar por los picos de cortisol, que es una hormona ante el estrés, secretan un poco más de insulina, un poco más de glucosa, que los predispone también a tener diabetes. Factores de riesgo modificables muy importantes que se han desarrollado o que están conjuntos a la diabetes: el tabaquismo, prácticamente
un factor de riesgo independiente por sí solo, el alcohol también. Sabemos que los pacientes con diabetes prácticamente a cuestión de 2 o 3 años van a desarrollar hipertensión simplemente por el hecho de tener los mismos factores de riesgo prácticamente. Hay algunos factores de riesgo también como el colesterol y triglicéridos que pueden estar asociados también a la diabetes. Vamos a hablar un poco de diabetes, signos y síntomas. Vamos a tener que prácticamente un 60 o 70% de los pacientes no tienen síntomas de la diabetes. Pacientes que tienen 200, 400 o 600 de glucosa llegan a las salas de urgencias o a la consulta externa asintomáticos, no tienen síntomas. Vamos a tener que, en los libros se habla de una triada, polidipsia, polifagia y poliuria, que es mucha hambre, beber mucha agua e ir muchas veces al baño o a orinar, ¿no? Vamos a tener que dar una gama muy amplia de signos y síntomas, principalmente pérdida o ganancia de peso, algunas infecciones vaginales recurrentes o infecciones de vías urinarias, tanto en hombres como en mujeres, presión arterial elevada. Vamos a tener una cicatrización lenta o prediabético que vamos a comentar más adelante, problemas de sequedad en la piel, fatiga crónica, esto principalmente pues por la falta de introducir glucosa a las neuronas o falta de introducir glucosa en los músculos, una disfunción sexual que vamos también a hablar más adelante, no solamente es problema de los hombres sino también de las mujeres, problemas estomacales, ya sean náuseas, vómitos, eructos, flatulencias y la famosa neuropatía diabética, ¿no? Calambres, hormigueos en manos y pies, ya sean punzadas o golpes o que se sientan como si fueran golpes o como si le estuvieran prendiendo fuego a las sábanas o mucha sensibilidad durante la rozadura de las sábanas o de las calcetas al momento de caminar. O hay algunos pacientes que todo lo contrario, dejan de perder esa sensibilidad en los pies y los hace más propensos a que si se lesionan no se den cuenta y con esa lesión se puede infectar y pueden desencadenar también un pie diabético. Vamos a hablar ahora de una parte que no les corresponde a ustedes, les corresponde un poco al médico, pero es importante que ustedes lo conozcan, porque de repente hay mucha confusión en los términos de si es un prediabético, si es diabetes, si no es diabetes. Nosotros tenemos una guía, es la guía de la Asociación Americana de Diabetes, prácticamente nuestra Biblia para diagnosticar la diabetes, a través de 3 pruebas muy sencillas. Una glucosa o una glucosa en ayuno, una glucosa después de alguna ingesta de algún contenido de azúcar y una hemoglobina glucosilada. Eso nos habla de los últimos 3 meses la hemoglobina glucosilada, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que dependiendo del rango de los valores en donde estén esa hemoglobina glucosilada o esa glucosa, pues vamos a categorizar a los pacientes si es normal, si es prediabético o si es diabético, ¿no? Hay algunos pacientes que llegan a la consulta o urgencias donde nos dicen, es que yo soy prediabético, pero todavía ¿no? Y para nosotros como médicos sabemos que las personas con prediabetes en una cuestión de 1 o 2 años prácticamente van a ser diabéticos, ¿no? Entonces, debido pues, a la mala falta de apego al tratamiento, mala falta de cambios en el estilo de vida, que sí de por sí es bastante difícil en la sociedad en la que vivimos, pues vamos a categorizar hacia los pacientes. Una cosa importante es que si nosotros le pedimos hemoglobina glucosilada, vamos a ver los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, por más que perjuren y juren que sí se cuidaron y lleguen con una hemoglobina glucosilada alta, pues bueno, los médicos sabemos que nos están cuidando, ¿no? Acuérdense que todo este tipo de pruebas diagnósticas, todo este tipo de tratamientos, pues es para beneficio de ustedes, ¿no? Vamos a hablar uno de esa diapositiva, yo creo que más importante de toda la plática, que son las complicaciones de la diabetes. Vamos a tener por lo menos 8 complicaciones que todo paciente diabético debe de conocer, y se debe de preocupar y se deben de interesar, ¿no? También a través de este tipo de complicaciones vamos a tener que
La complicación más frecuente, como ya lo vimos en la encuesta en salud, es un daño ocular, un daño en la visión, ¿no? Esto principalmente se da por los picos muy altos de glucosa, dañan los vasos arteriales del ojo, y el ojo, como compensación, tiende a incrementar sus arterias, y esas arterias tienden a bloquear la visión. Entonces es uno de los problemas que tenemos con los pacientes. Por eso muchos pacientes diabéticos o en los que detectamos con la diabetes se tienen que mandar al oftalmólogo, siempre. Los familiares o los pacientes que tengan diabetes que han ido al oftalmólogo y que tienen varias complicaciones como la retinopatía diabética, pues bueno, pueden ser tratados con láser o algunos medicamentos intraoculares, ¿no? Enfermedades bucales, ya sean las caries, gingivitis, igual todo desencadenado por los picos de glucosa que lesionan en todo caso los dientes o las arterias de donde están las encías o los dientes, y tienden a caerse o perforarse o a hacer infecciones bastante graves. Enfermedades cardiovasculares, ya sabemos que la principal causa de muerte en el mundo antes del COVID era infartos, ¿no? Todos los pacientes, la primera causa siempre infarto. La segunda más frecuente, embolias, ¿no? O los llamados EBCs, principalmente en el cerebro, ¿no? Los pacientes que quedan con afectaciones del sistema nervioso central, bueno, muy probablemente sean diabéticos o tengan alguna enfermedad relacionada con la diabetes, ya sea hipertensión o obesidad o trastornos de lípidos. Sabemos que una persona diabética tiene de 2 hasta 3 probabilidades más de desarrollar un infarto o una trombosis o una embolia que cualquier persona normal. Enfermedad vascular periférica. La enfermedad vascular periférica es un nombre muy atemorizante para algunas personas, pero principalmente se trata de la lesión de las arterias en los pies, en las manos, ¿no? Principalmente en los pies. ¿Qué es lo que ocurre? A los altos niveles de glucosa se empiezan a dañar las arterias de los pies, de las arterias de los dedos, y empiezan a ocluirse. Al momento de ocluirse y nosotros pincharnos con algo, lesionarnos un pie, que pisamos un vidrio, que pisamos un clavo, lo que ustedes quieran, de esas lesiones tardan más en repararse, y vamos a tener que una enfermedad vascular periférica va a desencadenar siempre un pie diabético, ¿no? Algo importante también es la neuropatía diabética. Aquí es un apartado que la mayoría, si no prácticamente todos, van a sufrir en alguna ocasión. La neuropatía diabética también es por un daño en los nervios relacionados a la alta de glucosa. Lo que hace la glucosa es estimular como si estuvieran frotando la glucosa a los nervios y los empiezan a activar. Entonces por eso muchos pacientes sienten piquetes, hormigueos, calambres, punzadas, dolores. Algunos sienten que de repente se les duerme, pero es principalmente por los niveles de glucosa. Esto, de una vez se los digo, no hay medicamento que lo vaya a quitar, jamás. Ni la pregabalina, ni la gabapentina, ni el tramadol, ni la lidocaína en spray, ni la buprenorfina, ni los parches de lo que ustedes quieran. La principal causa de que se les quite la neuropatía diabética es su control de glucosa. Punto. Que los medicamentos les pueden ayudar, claro que les pueden ayudar, pero nunca se les va a quitar, ¿vale? Otra cosa muy importante, daño renal. Sabemos que ahorita en el hospital donde estoy hay una epidemia de pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que están en diálisis, pacientes que están en hemodiálisis. Todo paciente que esté en el área de hemodiálisis o en el área de diálisis, prácticamente el 80-90% es diabético o tiene hipertensión. Sabemos que la diabetes, cuando se diagnostica, muy probablemente ya tiene 5 o 6 años que tiene la diabetes. Todos esos 5 o 6 años, el riñón empieza a atrofiarse, empieza por la misma lesión de las arterias, empieza a hacerse chiquito, empieza a hacerse un poquito hipotrófico, empieza a malfuncionar,
Y ya después de 5 años de diagnóstico de diabetes o de 10, prácticamente los riñones ya están echados a perder y necesitan diálisis o hemodiálisis. Eso es algo que todos los pacientes tienen. Algún grado de lesión renal, algún grado de enfermedad renal crónica. Todos los pacientes que tienen diabetes tienen afectación en riñón. Todos. Disfunción sexual. No quiero decir que es principalmente en hombres, porque las mujeres también tienen problemas. Principalmente en los hombres la erección, como todos sabemos. El pene tiene vasos arteriales, se irriga principalmente de sangre. A nosotros tener más concentración de glucosa, se van a ocasionar más daños en las arterias y va a ser una mayor propensión a presentar disfunción sexual o disfunción eréctil. En las mujeres, por otro caso, van a estar más predispuestas a síntomas como infecciones de vías urinarias. Prácticamente a las bacterias les encanta la glucosa y si urinamos glucosa vamos a tener infecciones de vías urinarias y infecciones vaginales principalmente. Algunas veces se han visto también cambios en la lubricación, principalmente en la mujer, ¿no? Y la complicación más temida, y yo creo que la más perjudicial tanto psicológicamente como funcionalmente para los pacientes, es el pie diabético, sin lugar a dudas. Pie diabético es toda lesión en los dedos, en el talón, en el arco del pie, en donde sea, que esté infectado y que esté necrótica. Necrótica quiere decir que son puntos negros o que la piel se vea negra. Cuando nosotros ya llegamos a un estado de pie diabético donde nosotros ya observamos el pie negro, de ahí para adelante ese pie se va a cortar en los próximos 1, 2, 3, 5 años si no nos cuidamos. ¿Qué le va a pasar al otro pie? Igual, después de que nos corten un pie, va a seguir el otro. Prácticamente. Ya hemos visto, ustedes han visto, si han acudido a las clínicas o si alguna vez han estado internados, los pies diabéticos y los pacientes que tienen amputación de ambas extremidades, ¿no? Todo esto son complicaciones que ustedes deben de saber, deben de conocer y deben de preocuparse. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento de la diabetes. En el tratamiento de la diabetes vamos a tener, como vamos en la imagen de la izquierda, la dieta de ejercicio. La dieta de ejercicio son el pilar de todo el tratamiento, tanto para la diabetes como para la hipertensión, como para el sobrepeso. Si nosotros no cuidamos lo que comemos, no hacemos ejercicio y no nos preocupamos por tomar nuestros medicamentos, no hay mucho que podamos hacer para salir adelante. Normalmente los médicos iniciamos con un primer medicamento, llegamos a dosis tope o a máximas dosis, como puede ser la metformina, como puede ser la levoflamida, como puede ser sitagliptina, dapagliflozina, lo que ustedes quieran. Después de eso, si no observamos en el paciente una mejoría a los 3 meses, bueno, iniciamos otro medicamento. Si después de los 3 meses no vemos cambio, desgraciadamente llegamos a la opción de insulina, ¿no? La insulina tiene muchos mitos, que nos deja ciegos, que nos va a afectar. Si ya cuando llegamos a las últimas instancias con la insulina, que nos van a cortar las piernas, que nos va a afectar el riñón, que nos va a afectar los ojos, que nos va a afectar el corazón. La insulina prácticamente es una hormona idéntica a la nuestra. ¿Sí? Todas las complicaciones relacionadas a la diabetes son propias de la diabetes. La insulina aplicada correctamente, con las dosis correctas, con el seguimiento correcto, no debe de tener efectos adversos. Lo más que puede suceder, y lo más común en los pacientes, es que tengan bajas de glucosa, ¿no? Que se saltaron una comida, que no comieron a tiempo, o que les dio un cuadro de diarrea o vómitos. Ahí es cuando puede ocasionar algún mal. Todo lo demás que escuchen sobre la insulina no existe. Del lado derecho, no nada más el tratamiento debe de ser cuidar nuestra alimentación. A la mayoría de nosotros, si nos dicen qué es cuidar nuestra alimentación, todos sabemos que es consumir menos comida chatarras, quitar los refrescos, quitar los azúcares, pero entonces ¿qué vamos a comer?
Lo más importante y lo que yo les recomiendo es que vayan con un nutricionista. Los profesionales en alimentación son por excelencia los nutriólogos. Desgraciadamente hay algunos nutriólogos que se pasan un poco con las dietas o no saben cómo adaptar la dieta al estilo de vida del paciente, ¿no? O de plano nos ponen muchas comidas que no podemos comprar o que no son prácticas para hacer, ¿no? Por eso debemos de buscar un nutriólogo y explicarle nuestra situación para poder dar un buen seguimiento en la alimentación. ¿Cuál es realizar actividad física? Hay una gran diferencia entre actividad física y ejercicio. Actividad física es todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Un albañil realiza mayor actividad física que una secretaria o que un médico, probablemente sí. ¿Se puede considerar como ejercicio? No. El ejercicio se define como el tiempo que le dedicas a una actividad, ya sea correr, nadar, hacer algún deporte, ir a algún gimnasio, específica para hacer ejercicio. La actividad física, muchos pacientes llegan, es que yo soy mesero y me la paso parado todo el día y caminando y corriendo y lo que ustedes quieran. Eso es actividad física. Si tú no le dedicas un tiempo específico al ejercicio, no cuenta como ejercicio, ¿sale? Otra cosa, cumplir con la medicación, la adherencia, tratamiento. Desgraciadamente, yo estoy en el sector salud, yo sé lo que gustan los medicamentos, yo sé cuánto vale una caja, cuánto vale la insulina, a veces que no hay en las farmacias, que no los podemos surtir, que estamos ante una crisis económica, tratar de cumplir lo mayor posible en el tratamiento médico, más si es insulina. Un paciente con insulina no debe suspender nunca su insulina, jamás. Y un cuarto paso que es el autocontrol. Sabemos que por normas y por guías, a lo mejor algunos de ustedes lo saben, a lo mejor algunos no, siempre se debe monitorizar la glucosa, preferentemente 3 veces al día. Eso quiere decir efectivamente que nos tenemos que aplicar 3 veces el dedo para poder saber cómo está nuestra glucosa. Quiere decir que nos tenemos que picar el dedo en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo a la mayoría de los pacientes sé cuánto cuesta un glucómetro, sé cuánto cuestan las tiras reactivas, sé lo incómodo que es picarse todos los días. Por lo menos y por favor píquense 2 o cada segundo día, cada 2 días. Una vez en la mañana, pasan 2 días, otra vez en la tarde, pasan 2 días, otra vez en la noche. Traten de llevar por lo menos un monitoreo de cómo están sus glucosas, ¿sí? Y todo es una combinación. Si nosotros fallamos en la alimentación, no vamos a fallar muy probablemente en el ejercicio. Si fallamos en el ejercicio, vamos a fallar en la alimentación. Si no tenemos medicinas, pero nos alimentamos bien y realizamos ejercicio, pues prácticamente tampoco va a ser efectivo, ¿vale? ¿Qué tratamiento dar? Tenemos infinidad de medicamentos hoy en día, como puede ser la metformina, la glibenclamida, la linagliptina, la dapagliflozina, la sitagliptina o las insulinas, que puede ser la NPH, el Detemir, el Atresiba o el Soliqua. ¿Qué tratamiento dar? ¿Cuál es mejor? De eso nos toca a nosotros los médicos decidir qué tratamiento dar para qué paciente, tanto acorde a sus patologías como a su estilo de vida, para que cumpla un 100% todos los días las tomas, ¿sí? No es que uno sea mejor que el otro o el otro sea peor que el otro. Todos prácticamente tienen una buena funcionalidad o un buen margen terapéutico si se utilizan en las dosis, el tiempo y en el paciente correcto. Pero eso le toca determinar al médico, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos bien cuidados? ¿Cómo sabemos que estamos en las metas? ¿Cómo sabemos que vamos bien? ¿Cómo sabemos que nuestro médico está haciendo las cosas que debería de hacer?
o nosotros estar haciendo las cosas que deberíamos o que se supone que deberíamos estar haciendo. Bueno, aquí no las enlistan prácticamente. Glucosa siempre debe estar en ayunas abajo de 130. Siempre. Después de comer abajo de 180. Hemoglobina glucosilada, eso quiere decir que cada 3 meses que vayan con su médico deben de tener una hemoglobina glucosilada menor a 7. Si nosotros tenemos una hemoglobina glucosilada mayor a 9, eso quiere decir que estamos en total descontrol, que no nos estamos tomando los medicamentos, que no estamos haciendo alimentación y ejercicio. ¿Qué otros parámetros debemos de vigilar en los pacientes que tienen diabetes? ¿Cómo están los triglicéridos, el colesterol y la presión arterial? ¿Sí? Médico que no les pida triglicéridos y colesterol, bueno, ahí hay algunas faltas de lectura, algunas faltas de desconocimiento, ¿sale? Dentro del margen de los riñones y los ojos, todos los pacientes que tienen diabetes por lo menos deben de ser evaluados cómo está su riñón y cómo están sus ojos una vez al año, ¿sale? Revisar sus pies. Todos los días se deben de revisar los pies de los pacientes diabéticos. Todos los días. Hay pacientes que tienen neuropatía diabética. Eso quiere decir, como ya hablamos, tienen calambres, pueden tener hormigueos, pero hay otros pacientes que no sienten, pierden sensibilidad. Pueden estar encajados ahí con una astilla, con un clavo y no lo van a sentir. Entonces todos los días antes de dormirse se deben de revisar los pies. Y el médico en cada consulta, en teoría, debería de checar los pies de cada paciente diabético. Sabemos que en el sector salud, pues es imposible, son consultas de 15 a 20 minutos, pero se debería de hacer. Evaluación dental, como ya vimos, pacientes cada 6 meses. Fumar, jamás. Alcohol, jamás. Y ejercicio. Una parte muy importante del ejercicio, de acuerdo a metas, es que si nosotros hacemos ejercicio, el músculo empieza a responder jalando un poquito más de glucosa. Eso hace que disminuyan los niveles de glucosa por sí sola sin tratamiento médico, sin metformina, sin insulina, sin glibenclamida y sin otras pastillas. Por sí solo el ejercicio baja la glucosa. Entonces, uno de los puntos más importantes es realizar ejercicio. Por lo menos 30 minutos al día o 1 hora lunes, miércoles y viernes o sábados, jueves y martes. Como ustedes quieran. Entre más ejercicio hagan, mejor les va a ir. Reduce riesgo de infartos, reduce riesgo de embolias, reduce el riesgo de amputaciones, reduce el riesgo de muerte, de lo que ustedes manden y quieran. ¿Vale? Vamos a tener las metas de cuidado. Son 7 metas en las que, de acuerdo al paciente y al médico, deben de ponerse de acuerdo para definir, como podemos ver, un manejo cada 6 meses, cada año, hacia dónde queremos llegar con el paciente. ¿Cuáles son las metas que esperamos a los 6 meses? Que controle sus niveles de glucosa, que baje de peso y que la presión arterial esté controlada. ¿De acuerdo a qué? A la evaluación y las características de cada paciente. ¿A qué se dedica? Si tiene enfermedad renal crónica, si tiene enfermedad del corazón, si ya se infartó, si tiene problemas con algún ámbito psiquiátrico, si está en depresión, si no tiene los recursos para comprar medicamentos o si vive muy alejado, sus condiciones de salud no nos permiten hacer ejercicio. Todo eso también debemos evaluar los médicos. Factores específicos en la elección del tratamiento, eso nos toca a nosotros los médicos. ¿Qué tratamiento les vamos a otorgar a los pacientes de acuerdo a la calidad de vida, a los costos, a su profesión y a todo lo que se sienta un poquito más cómodo para el paciente, ¿no? Las tomas de decisiones siempre deben de ser el médico le comenta al paciente y el paciente decide si acepta o no acepta. Siempre dejar eso muy claro. Si yo le digo a un paciente requiere insulina y el paciente me dice que no, yo debo aceptar su decisión. Así sea que el paciente pues le vaya a ir muy mal si no se inyecta insulina.
¿sí? Pero si él jura y perjura que le va a ir bien y se va a poner a hacer ejercicio, debemos de darle el beneficio, ¿sí? Seguimiento y apoyos continuos. Se habla de una medicina integral hoy en día, en donde el nutriólogo, el fisioterapia, el psicólogo o el apoyo emocional y parte del trabajo social deben de estar todos en conjunto para un seguimiento y un plan que vaya a beneficiar en lo máximo al paciente. ¿Cómo vamos a implementar el plan de manejo? Bueno, cada 3 meses se verifica, se cambia o se continúa el plan en cada consulta. Por lo menos un paciente diabético debe de acudir cada 3 meses, ya sea o por cambios de medicamentos o por laboratorios o por algún seguimiento en cuanto a las patologías que tenga, ya sea hipertensión, enfermedad renal crónica, daño en los ojos, daño en los riñones. Y es un acrónimo SMART para acordar el plan de manejo, que sea específico, que sea para el paciente, que sea medible, que sea por cuestiones de laboratorios, que nosotros veamos que está funcionando a través de parámetros del laboratorio, que sea realizable. Yo no le voy a decir a un paciente que se inyecte 6 veces o que se inyecte 6 veces la insulina al día, cuando sé que no puede comprar ni las jeringas, ¿no? Que sea realista, que sé que el paciente que vive solo, que no se puede inyectar insulina, pues yo no le voy a dar insulina, ¿no? Debe de ser algo que se pueda realizar, unas metas que se puedan realizar y algo en el que mes con mes o cada 3 meses se puede ir avanzando poco a poco y limitado al tiempo. Ya lo comenté, cada 3 a 6 meses dar un seguimiento a ese tipo de pacientes. Y bueno, al final de la plática, las gracias a la Asociación APEC por esta plática. Le recordamos que esta asociación es nueva en Mérida. Van a abrirse consultorios para el seguimiento de ya sea diabetes, hipertensión, problemas reumatológicos, problemas cardíacos, problemas de los pulmones. Es una asociación nueva. Les agradeceríamos mucho si comparten este tipo de información, si a través de sus conocidos, a través de sus familiares, a través de que estén en contacto con otro tipo de pacientes que necesiten ayuda económica, pues hacerles saber que pues, es una asociación de beneficencia donde se pueden realizar consultas ya sea gratuitas o a un muy bajo costo para el beneficio de todos los pacientes. Muchísimas gracias.